Yo creo que siempre lo más difícil es tratar de ponerse en los zapatos del otro. Normalmente, una de las cosas que más me atrajo de esta historia es precisamente la fusión que se produce entre lo público y lo privado, lo íntimo. Yo soy de los que creen que la responsabilidad obviamente está puesta en el rol, porque abarca a muchísima más gente, pero es muy difícil medirlo en términos razonables, porque cuando uno vive una cuestión o una mini tragedia íntima, familiar, con un ser tan querido como es un hijo, es muy difícil compararlo. No, yo creo que no existe comparación posible. Ahí es donde posiblemente se apoye el dilema del personaje, es decir, cómo lidiar con ambas cosas al mismo tiempo, y lo que ocurrirá en su cabeza en función de cómo intentar salir de las dos situaciones de la forma más beneficiosa posible. Pero creo que lo difícil es tratar de comprender lo que le pasa al otro. Es decir, nosotros, por ejemplo, no estamos acostumbrados a medir en términos humanos y personales las actitudes de los funcionarios. Normalmente, y tampoco tenemos por qué hacerlo, no es una obligación. Pero si a veces tuviéramos la posibilidad de mínimamente espiar por una endija a lo mejor una tragedia que está viviendo en forma personal alguno, entenderíamos un poco más. Lo que pasa es que los ciudadanos comunes no tenemos acceso a ese tipo de mirada. Te veo y me da la sensación de que considerás que no contesté. Lo que pasa es que no me permite repreguntar, señor presidente. Podrías hacerlo, pero te pueden llegar a detener. Bueno, vos hablaste ahora como Ricardo Darín, vos hablaste como presidente, como ficción. No, sí, como Ricardo, sí. Como presidente. Como presidente, la patria está ante todo. La idea hasta que tuvimos la primera versión, que fue la que compartí con Matías, pasó, no sé, 1 año, 2 años tal vez, y luego tuvimos cerca de 1 año de preparación de la película. Digamos, era un guión muy complejo por motivos evidentes, una cumbre de presidentes en un lugar en el medio de la cordillera, en un hotel tan particular. Sí, la fragilidad, pero a la vez esta cosa, o sea, una fragilidad que se impone en esta cumbre de presidentes, y tratar de encontrar el estado para cada escena fue más bien como el armado, que o sea, fue como fragmentado el trabajo. Para la hipnosis fue trabajar una emoción, para la escena final o para la escena del auto, y todo ese rompecabezas siento que es un poco el personaje que está fragmentado en 1000 pedazos que se van uniendo en función de la historia y de lo subterráneo que se va viendo durante la película. Y después, bueno, la dirección exacta en cada momento. Yo, perdóname, pero me olvidé de lo que me preguntaste a mí. Como de ser presidente en un momento donde está... Por el momento, el contexto, la coyuntura actual. Claro, claro. Mirá, ocurre... Recién Santiago hablaba de que 2 años antes de ponerse a planear la película ya estaban charlando, y después tuvieron 1 año, sí, te estoy mirando a vos, lo que pasa es que soy extravío. Y después 1 año de preparación y demás, o sea, imagínate la cantidad de tiempo anterior a este actual proceso, a esta coyuntura, a este contexto. A veces pasa por esta juxtaposición de tiempos y de etapas que parece que algo fuera oportunista, es decir, que aparezca la cordillera en este momento da la sensación de que viniera a hablar de nuestro contexto, y en realidad es mucho más amplio que eso, es una historia de ficción que bueno, depende en qué determinado momento aparezca y vea la luz, puede ser interpretado de distintas formas, pero nuestra intención siempre fue contar una historia de ficción. Creo incluso que en la preparación de la película se anticorregime, pero fuimos más sensibles o tuvimos más en cuenta lo que pasaba políticamente a nivel internacional o a nivel global que a nivel local. Había como naturalmente nos salía estar al tanto de cuál era la agenda del rumbo político en el mundo, en el macro del mundo, más que específicamente en el
No, sí, la verdad es que el proceso de hacer una película toma tanto tiempo y la realidad argentina es tan explosiva en un sentido que uno no puede estar intentando ir detrás de los sucesos políticos o de la coyuntura porque siempre vas a quedar viejo. Digo, pensar que ya empecé a escribir la película, bueno, suponiendo que el contexto político iba a ser otro, y incluso estábamos filmando pensando que Hillary Clinton iba a ser la presidenta de Estados Unidos, y en el medio del rodaje sucedió que no. Así que, digamos, hay algo que uno nunca puede prever y tiene que confiar en que la ficción puede construir su propio mundo, y eso es lo que la hace universal y perecedera a lo largo del tiempo. Igual es cierto que Santiago tiene un don, que es que cada película que hace cae justo en el momento de la época, es un retrato de la época sin quererlo, o sea, se hizo antes, como La Patota se estrenó y fue la marcha de Ni Una Menos, esta pasa ahora, así como esta cosa que le pasa a él de suerte y talento. Es un adelantado, ¿no? Está Juan de Garay, pero... Yo tengo dos caminos. Voy a tomar el más difícil. No se puede parecer a Sergio Massa porque sus legisladores votaron el 2 por 1. O los jueces de la Corte que derivaron el 2 por 1. Y así te podría seguir hablando de Marcos Peña Brown y del triple crimen de Aníbal Fernández. O decirte que nada de eso, no ser nada explosivo, y decirte que hice el personaje como cualquier personaje, teñido por la emoción de trabajar con Ricardo, y con Santiago, y con Dolores, y con la producción, de participar en una película que es para mí en esta etapa de mi vida es una caricia linda, tierna. Y la verdad es que sentí, aún hoy, así en esta conferencia de prensa, siento que es un esfuerzo y algo que nos coloca en un lugar muy importante, cinematográficamente hablando. Pero, por ejemplo, ¿cómo construís entonces siempre un personaje? Digo, ¿hay algo que sacás de la realidad o es todo cómo te funciona en la cabeza y cómo te parece, cómo lo sentís al leerlo? Y el mejor actor es el que tiene mayor cantidad de posibilidades de identificación. Quiere decir que la enriquecí. Kant escribió La Razón y no salió de su pueblo en toda su vida y tenía ese mundo intelectual, así que depende de una actitud intelectual o emocional, de cuestiones psicológicas, de la vida intrauterina, que por ahí son genes. Yo no sé por qué Santiago hace esta película, pero su padre fue compañero mío en los 70 y era abogado y éramos peronistas, y a veces la semilla cae cerca del árbol y a veces el pájaro la lleva y la pone en otro lugar. Igual puedo agregar que... Una linda metáfora. que la comodidad con la que Gerardo... Empezamos filmando en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, una escena en la escena del Salón Blanco, en la que Gerardo tenía que dar la conferencia de prensa, y la comodidad con la que se movía en ámbitos políticos era notable, como algo que ya traía en el cuerpo, y bueno, digamos, hay algo de interés, me parece, y de historia propia que era muy que le hacía muy fácil apropiarse de todo. Credibilidad se llama. Y hablando de la grieta, no hay grieta en el cine. Muy bien. Por un lado, la película es un retrato de la política, digamos, a macro escala y a micro escala, y en eso hay una búsqueda de observar y de entender y involucrarse de una manera muy concreta. Luego, digamos, hay por supuesto que uno trabaja sobre ámbitos políticos y sobre todo ámbitos políticos de esta envergadura, no puede dejar de tener una mirada crítica, o por lo menos es lo que me sale a mí, y me parece que en eso, digamos, criticar y ser duro con las clases políticas y con quienes lo gobiernan, me parece que no es pesimismo, sino como la búsqueda incluso de mejorar cosas o de plantear debates que pueden producir mejoras para la sociedad. Sí, estoy de acuerdo yo con Santiago. Yo creo que es más reflexivo, tiene una mirada crítica por el sistema político en general, si se quiere. Nos otorga la posibilidad de tener acceso a una mirada a la que normalmente los ciudadanos no tenemos, que es la cocina de las cosas, una posible cocina de las cosas, porque tampoco es
es la verdad absoluta. Pero me parece que es más reflexiva que pesimista en un punto, y con respecto a lo que me preguntás a mí, no. Estuvimos especialmente atentos a tratar de que no tuviera anclaje por lo menos en los personajes fácilmente reconocibles y que estuvieran al alcance de nuestra mano. Lo que es absolutamente imposible es inhabilitar al espectador a que haga sus propias interpretaciones, y afortunadamente eso ocurre porque es una de las pocas libertades que nos quedan todavía a los espectadores. Pero no, siempre estuvimos muy enfocados en que no se pareciera a nadie. Es más, tuvimos situaciones en las que de pronto veíamos alguna toma u otra y decíamos un poquito más, un poquito menos, precisamente para tratar de no buscar ese tipo de relaciones. Estaría yo a los políticos argentinos, básicamente les propondría toda la transparencia posible, un gran esfuerzo, una mirada hacia adentro, buscar el gen que los llevó a intentar fijarse solamente en el bien común y a no olvidar en ningún momento la sensibilidad ciudadana. A eso los estaría. Está hablando como presidente. No. Sí, claro, era una película que necesitaba mucha investigación. A mí me interesa mucho la política y vengo de una familia muy politizada, así que prácticamente de lo único que se ha hablado en mi casa desde que tengo uso de razón, y leo los diarios, estoy muy informado, o sea que hay algo de la investigación que me acompañó durante toda la vida. Luego, cuando decidí que esto tenía que ser una película, fui investigando con un poco más de precisión en torno a la dinámica de las cumbres, a los infinitos requerimientos de protocolo que hay en cada momento, digamos, en cómo se mueven las comitivas, cómo llegan a los hoteles, cómo se bajan de los aviones y demás, como para hacer un retrato preciso, y entrevisté a mucha gente de diversas áreas de la política. Llegué a hablar con expresidentes, con un expresidente a quien no voy a nombrar, pero tuve una conversación muy interesante. Pero bueno, a partir de todo eso inventé lo que me parecía como para contar una película. Y viajé a una cumbre, sí. A una cumbre en Santiago de Chile. Pregunta María de Día de Noticias a Dolores y Gerardo. Como decía antes, con este tema de la identificación. Exactamente. Yo estuve un año en la Casa de Gobierno siendo policía, siendo custodia del presidente. Estuve 6 meses con Ilia. Estuve la noche del golpe en ese mismo salón en donde hicimos la escena, y en ese salón he estado sentado en una silla con una pistola acá una noche de guardia, varias noches, todo un año. Así que la confianza, y por eso te hablaba de la mayor posibilidad de identificación, sea que lo hayas hecho intelectualmente o que lo hayas hecho terrenalmente, ¿no? No sé si contesté. Sí, me contestaste perfectamente. Y para Dolores, la pregunta sería, tu personaje, te confieso que creó revolución entre todos los periodistas que estamos acá, porque la verdad que es un personaje que te da muchas ganas de investigarlo, porque tantas ideas, tantas cosas que están pasando, tanto lo que está pasando tu personaje, ¿vos pensás sinceramente cuando lo representaste que ella vivía una realidad? ¿O da a pensar, y bueno, una cosa es el juicio que yo puedo hacer sobre un personaje X, o sea, alejándome de que lo hice yo, y otra cosa es lo que yo hago para poder interpretarlo, digamos. Para poder interpretarlo, no, obviamente todo es una realidad en mí, para hacerlo. Si yo pongo en juicio eso, no puedo actuarlo, digamos. Y me parecía interesante, si querés visto desde afuera, esa contradicción que no sabes si conoce la plata, si no conoce, o sea, ¿qué pasa? ¿Viste? Cuando hay un momento donde te saca de cuadro, eso me parece por demás interesante y divertido de ver la escena. Después, en el momento, obviamente que yo creía que no conocía la plata, más allá de que le estaba molestando a mi padre. Pero no, toda esa intriga que ustedes que podemos sentir cuando vemos la película está en el guión. Y después, obviamente, para interpretarlo hay que creerlo. Muchísimas gracias.